La peli en sí ronda en el viaje interno y también externo, es el viaje tal cual, de un eh, forajido americano que tras entrar a México empieza a ver sus prejuicios caer, ¿no? Entre sus miedos, huyendo de sus propias acciones y de sus propios errores, termina descubriendo que México no es tanto como lo pintan, al menos como lo pintan en la frontera. Yo que crecí en Texas una parte de mi vida, pues bueno, pareciera que ya estamos en el 2022 y tal, y ya no existen estos pensamientos, esta cultura, y definitivamente la frontera sigue siendo una zona de nadie, de no man's land, una zona en la que el pensamiento sigue muy retrasado, sobre todo hay muchos prejuicios, hay muchos miedos, o sea, se siguen alimentando muchas cosas. Y este personaje que creció en una familia de esta naturaleza de lo que estoy hablando, vive este viaje y esta transición, en la cual, bueno, yo básicamente cruzo o soy un coyote que cruza para los dos lados un poco de todo y que termina siendo parte del lado oscuro de la historia y eh, del lado del resentimiento de la historia. Yo veo mucho a mi personaje como la personificación de la frontera, eh, como sin mucha dimensión, más allá del resentimiento, la sequedad y el enojo, ¿no? Y esta búsqueda de venganza. Eh, que de pronto si tú analizas los conflictos, es como, pues sí, pero no tiene sentido, como por qué. Claro, sí, tú y yo, ¿no? No sé si lo vemos, pero no, es mucho más, es curioso porque es mucho más simple y es mucho más complejo. ¿No? Es como tú y yo podríamos decir, pero ¿por qué guerra? ¿Por qué entraríamos en guerra? O sea, como agarrarse a balazos. Y mira, ¿no? O sea, ese es lo interesante, al menos eso es lo que yo veo como interesante de este antagonista que tengo ahí en esta película. I just need help. I just don't want you to die in my property. Es muy curioso esto que dices porque sin duda creo que el personaje puede caer en lo unidimensional, que es muy peligroso. Es lo que exigía el guión en esta ocasión, porque no había mucho tiempo de construir la historia, que si la construye uno como actor, que creo que donde respondo tu pregunta, eh, uno la construye desde, bueno, ¿por qué? Si mi personaje está enojado, el 100% de sus escenas, ¿no? Dando un hipotético. ¿De dónde viene este enojo, no? Entonces yo tengo que construir esa parte, decir, bueno, si voy a sostener el enojo 6 meses, es, por decir una cosa temporal, tiene que venir de un lado tal, o sea, de algún lado, ¿no? Se vea o no se vea, se cuente o no se cuente, esa es mi chamba. Es decir, para sostener eso y que sea, al menos que sea verosímil, que al menos estoy encabronado, ¿cómo construyo eso? Porque van a estar alimentarlo cada vez que corran cámara, ¿no? Y ahí es donde está lo interesante, ese dolor, bueno, que termina, muchas veces el dolor trasciende al enojo y viceversa, y van como dándose vueltas, y creo que es ahí donde se construye lo complejo, al tejer una historia detrás de los motivos de los personajes. Te dejan tirado hasta que te mueras. We're in the backyards every week, dealing with coyotes. La rifadez, diría yo, de manera muy coloquial, del crew mexicano, y que creo que es intrínseca en el mexicano, sobre todo con el extranjero, más allá del cine, más allá de las series, más allá de la producción y de nuestro gremio y nuestra industria. Es muy interesante esta mentalidad mexicana le tiende la mano mucho al extranjero, ¿no? Que le tendemos, porque también soy mexicano, obviamente. Y creo que eso termina, como dices tú, termina generando una red y un lazo laboral que agradece mucho el extranjero, eh, porque es muy entregado el mexicano. El mexicano da 300, o sea, 300 veces más de lo que se le está dando, por su naturaleza. Y creo que esto llevado a cabo a la actoralidad y a mi área, la actuación es bien hecha, es igual de rigurosa, igual de exigente, igual de fregona, igual de profunda y de compleja aquí y en Estados Unidos y en Alemania y en el país que quieras, ¿no? La cinematografía que nos guste. Y eso tiene que ver con el 300% que sí da un actor, aunque las condiciones no se lo regresen, ¿no? Porque sin duda sí te lo exige, claro. Es muy diferente prepararse 2 años para un personaje que decir tienes un mes y compites igual en un festival, compites igual, o sea, porque estás en la misma cartelera. Entonces, ahí es donde creo que entra esa parte
poner el 300% y decir, pues yo soy mexicano y también por el amor a las cosas que hacemos y por cómo hacemos las cosas en este país. Creo que es donde entra esto que dices, que apliquen el CRU y que aplica desde este lado que te digo en la actualidad.